Una cordial bienvenida a esta nueva serie de videos que vamos a manejar sobre la materia de electromagnetismo. Este es un electromagnetismo, pues digamos, esencial. Nuestra idea es llegar a describir de manera precisa las leyes de Maxwell, que son las 5 ecuaciones fundamentales que describen pues esta materia de la manera más precisa, por lo cual ese va a ser nuestro enfoque y ese va a ser el corazón de esta materia, ese va a ser nuestro principal interés. Y pues bueno, para llegar ahí vamos a analizar todos estos conceptos. Cabe destacar también que se recomienda también que el estudiante tenga previamente conocimientos sobre ya sea cálculo vectorial, un poquito de álgebra lineal y entre conocimientos esenciales para manejar al menos de una manera descriptiva lo que vamos a hablar durante todos estos cursos. Si no tienen esos conocimientos, pues les recomendaría tomar algún otro curso, porque pues vamos a ocuparlos bastante y de manera casi indistintiva durante este curso, y van a ser de muchísima utilidad como es lo que vamos a ver poco a poco, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb fue enunciada por el físico francés Charles-Augustin de Coulomb en 1785. Fue encontrada de manera experimental. Eso es algo que hay que clarificar de una vez, porque luego hay cierta confusión de si salió de la nada. Esta fue encontrada de manera experimental y bueno, pues como ustedes probablemente puedan entrar en discusión, sí es bastante parecida a a la fuerza de atracción gravitacional de Newton, por razones que probablemente están muy por arriba de la cabeza de muchas personas. Tal vez podemos hablar un poquito sobre eso. Digamos, no me voy a meter ahorita en ese aspecto. Vamos a describir la ley de Coulomb, y digamos la más familiar para ustedes podría ser la de una dimensión, porque esta es una que se estudia, digamos, en los estudios de bachiller. Y como se pueden dar cuenta, no hay necesidad de hablar de vectores aquí, porque simplemente tenemos dos cargas que están separadas por una distancia r, y la ley nos enuncia que dicha fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces esta es una notación también muy importante. Dicha fuerza, la fuerza de Coulomb, es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Okay? Eso es por definición. Bueno, nosotros cuando estudiamos esta ley vemos la necesidad, sobre todo en el electromagnetismo como tal, de representar en un espacio, ya sea los favoritos de los físicos R2, o en este ejemplo pues tenemos aquí un espacio vectorial bastante conocido por los físicos, R3, en donde tenemos la posibilidad de representar esa fuerza de atracción entre dos cargas, ya sea en un plano o en esta representación tridimensional. Entonces, para eso nos van a servir los vectores en este aspecto. Aquí tenemos la tradicional diferencia de vectores para encontrar un vector. En este caso, tenemos este vector que va a ser exactamente el que nos va a decir la distancia, digamos, de una manera equivalente. Aquí tenemos los tres espacios, ¿no? Tenemos R2 y R3, ¿no? Podemos incluir R3, en este caso vamos a hablar exclusivamente de R2 para definir aquí la ley de Coulomb. Entonces hablamos que esta diferencia entre este último vector, bueno, un vector primo, pues esa es la diferencia que nos va a dar exactamente esta línea, que es la que nos interesa en este aspecto, ¿no? Que es la que nos va a decir entre esas dos cargas cuál es exactamente esta fuerza, y en este caso pues la representamos aquí por definición de la fórmula, porque sería a la inversa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este vector que se encuentra por aquí, naturalmente podemos hablarlo de dos maneras. Podemos hablar de ese vector teniendo una dirección, ya sea en este caso pues vemos que la dirección del vector se encuentra en dos coordenadas. Voy a
representarlo con los clásicos X, Y, son los más representados, pero también podemos incluir, y eso lo vamos a ocupar de una manera ardua, sobre todo en la idea del campo eléctrico como tal, un vector director que va a ser fundamentalmente el que nos va a indicar la dirección. Ahora sí, eso lo vamos a utilizar más ahorita en la siguiente diapositiva lo voy a explicar, porque va a ser una idea de que el campo puede ser individual de cada carga. Ahorita no he definido el campo, pero me estoy adelantando un poquito. Pues la idea es que vamos a utilizar este tipo de vectores para indicar direcciones individuales. En este caso, nosotros conocemos este espacio y sabemos que los vectores característicos que tenemos aquí, o los vectores unitarios, son I, J y K. Entonces, estos vectores quieren representar, en efecto, alguna dimensión. En este caso, el I representa esta dimensión, el J va a representar esta, y el K. Entonces, cada vector, tal y como lo hemos visto en álgebra lineal, se representa como una suma de estos tres vectores multiplicados por ciertos escalares, que si los escalares pertenecen al conjunto R, pues quiere decir que son una línea. Entonces, simplemente tengo un vector unitario multiplicado por esa línea, la línea real, y pues prácticamente tengo todo el espacio de R3. ¿Okay? Bueno, vamos a discutir aquí de manera breve dos conceptos, que es ahora sí el campo vectorial. En este caso no estamos utilizando, el campo eléctrico, estoy saltando todavía. En este caso no vamos a utilizar el que les digo, es una notación más bien alternativa, ¿no? Es una notación alternativa el tener este vector, que es un vector, como les digo, unitario y que me va a indicar una dirección, ¿no? Entonces yo puedo anotarlo de esta manera sin ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a hablar de una equivalencia que se me olvidó hablarla en la otra diapositiva. La equivalencia es que la constante de Coulomb la podemos escribir, y eso nos va a ser bastante útil. La constante de Coulomb la podemos escribir como 1 entre 4 pi epsilon 0. Esto va a ser muy útil, sobre todo el epsilon 0, que es el que tenemos aquí, porque se le denomina como constante de permeabilidad eléctrica. Nosotros discutimos previamente que las cargas pueden ser atraídas mediante una fuerza que se llama fuerza de Coulomb. Aquí nosotros vamos a definir en sí qué es la electricidad, y vamos a hablar un poquito de la electricidad. La electricidad es un fluido, estrictamente hablando. Entonces puede ser afectada por distintos fluidos en donde se propaga. Por algo nos va a servir bastante la constante de permeabilidad eléctrica para saber exactamente de qué manera se afecta. El pi sale de una manera natural, y lo vamos a ir viendo poco a poco, porque el campo eléctrico se expande de manera radial. De hecho, aquí podemos verlo un poquito más claro. Entonces, vamos a llamar a estas pequeñas líneas de campo. ¿Okay? Entonces, estas son líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico se define de esta manera. Es mediante una carga, puede ser una expansión radial de líneas de carga. Entonces, como se pueden dar cuenta, es muy similar a la fuerza de atracción de Coulomb. Sin embargo, esta representa una individual. Entonces, esa forma individual se le denomina como campo eléctrico. Campo eléctrico es un concepto un poquito más complejo, lo vamos a ir explorando poco a poco, y va a ser un corazón, al menos de la primera ley de Maxwell que vamos a discutir aquí, que es la ley de Gauss. ¿Okay? La ley de Gauss para el campo eléctrico. Entonces, no se desesperen si ahorita no captan completamente la idea de que es un campo eléctrico. Aquí solo estamos discutiendo que es una forma en la que se irradia cierta propiedad, en este caso la electricidad le llamamos, y pues esa propiedad la podemos definir como una función vectorial, y aquí es donde entra la idea del cálculo vectorial que les mencionaba al principio, que es muy necesaria, porque lo que tenemos aquí es variando un vector. Entonces,
En efecto, estamos teniendo una necesidad de ubicar esa carga, podemos tener una carga, y estamos haciendo que varíe el vector en donde se ubica, ¿sale? Esa es la razón por la cual es una función vectorial. Entonces ahora queremos describir algo un poquito más, en este caso un poquito más preciso, ¿no? Queremos describir también un movimiento de esa carga, una posible forma en la que se empieza a mover en el espacio. Y pues vamos a definir la idea de la fuerza, ¿okay? En este caso podemos redefinir igual la fuerza que actúa sobre una carga puntual Q es exactamente esta, ¿no? Entonces sería la fuerza, sería la carga nada más, multiplicada por algún campo eléctrico, ¿no? Vamos a discutir estos temas más a fondo. Esta es, digamos, la introducción, ¿ok? Entonces nos vemos en el próximo video.